Cuando los cárteles ponen en peligro la vida de los civiles, el Estado tiene el deber de intervenir y restablecer el orden. Pero, ¿qué ocurre cuando el propio Estado pone en peligro la vida de sus ciudadanos? ¿Quién está ahí para mantenerlos a raya? ¿Qué puede interponerse entre las ambiciones de un dictador que no se detendría ante nada más que el poder absoluto, incluso a costa de su pueblo? Nicolás Maduro ha sido objeto de una creciente presión internacional para que renuncie a la presidencia de Venezuela, después de que los resultados electorales mostraran que perdió frente a su rival, Edmundo González. Pero por las buenas o por las malas, Maduro está decidido a aferrarse al poder. Todo iba bien hasta que un impactante vídeo llegó a Internet. Operación Tuntún. El 22 de agosto de 2024, Carlislia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, declara a Nicolás Maduro ganador de las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio. Los venezolanos enfurecidos salieron en masa a las calles para descargar su ira. A medida que se acercaban las elecciones presidenciales del 28 de julio, tanto los venezolanos como la comunidad internacional contenían la respiración y albergaban la esperanza en sus corazones. La esperanza de que las elecciones pusieran fin a más de una década de gobierno cada vez más autoritario. Nicolás Maduro se ha aferrado al poder desde que su predecesor, Hugo Chávez, perdió la lucha contra el cáncer en 2013. Maduro heredó una nación que ya estaba en declive político, social y económico. Sin embargo, sus políticas de gobierno y su enfoque en aferrarse al poder solo aceleraron la crisis. Afortunadamente, aún quedan vestigios de democracia en el país, y las elecciones presidenciales fueron uno de ellos. Lamentablemente, nada es sagrado para Nicolás Maduro. El 28 de julio, Nicolás Maduro se enfrentó al exdiplomático Edmundo González Urrutia, en lo que posiblemente fueron las elecciones más divisivas de la historia venezolana. González, candidato del principal partido de la oposición, Plataforma Unitaria, PUDE, ganó las elecciones después de que el gobierno venezolano inhabilitara a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, para concurrir a los comicios. Antes de las elecciones ya habían empezado a surgir irregularidades. El 17 de marzo, el Consejo Nacional Electoral, CNE, inhabilitó a 16 partidos políticos para presentar candidatos a las elecciones. El CNE también cerró su portal una semana después para impedir que la Plataforma Unitaria inscribiera a Edmundo González tras la inhabilitación de Machado. Sin embargo, las críticas de la comunidad internacional hicieron que finalmente concedieran una prórroga de 12 horas que permitió inscribir a González. Además, debido a su inclinación anti-Maduro, el proceso electoral se hizo restrictivo y difícil para los venezolanos en la diáspora que querían votar. A pesar de todo, los venezolanos se mantuvieron impávidos y acudieron a las elecciones. Llegó el día D, y los restos de esperanza de que se escuchara la voz del pueblo fueron destrozados. Se colocaron puestos de control cerca de los colegios electorales para intimidar a los votantes. Se acosó e intimidó a personas y empresas que prestaban servicios a la oposición. En Cumaná, decenas de militares armados llegaron a un colegio electoral, un claro acto de intimidación a los votantes. En otra ciudad, la seguridad del gobierno intentó sustituir a los testigos designados por su propio personal. El Observatorio Electoral Venezolano informó de que 17.000 votantes vieron cambiado su centro de votación en el último minuto. Los centros de votación permanecieron abiertos más allá de la hora de cierre para permitir a los partidarios de Maduro reunir más votos. En la misma línea, un reportero del New York Times fue detenido tras intentar entrar en un centro de votación no oficial. Muchos centros de votación se negaron a imprimir los recuentos de votos como exige la ley, alegando órdenes del gobierno, y dentro del CNE se negó la entrada a los observadores electorales de la oposición, por lo que fue imposible saber si se imprimieron los resultados de las elecciones. El 29 de julio, el CNE anunció a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, concediéndole otros 6 años en el cargo que se extenderían de 2024 a 2031. El anuncio se hizo sin que el Consejo publicara las actas de escrutinio de los colegios electorales. El anuncio del CNE fue recibido con fuertes críticas y destrozó los corazones de millones de partidarios de la oposición, algunos de los cuales incluso rompieron a llorar tras el anuncio. La oposición rechazó los resultados e insistió en que Edmundo González había ganado las elecciones. Las actas de escrutinio de los colegios electorales se escanearon y subieron a un sitio web para que los votantes registrados pudieran comprobar los resultados de su colegio electoral. Los resultados de la votación publicados por los grupos de la oposición mostraban los datos de 24.532 colegios electorales. La base de datos mostró que el 86,60% de las mesas, colegios electorales, tenían más votos para González que para Maduro.
El 19,23% dieron los votos a Maduro, y ambos candidatos empataron a 0,17% de las mesas. Según la web de noticias venezolana La Patilla, las autoridades venezolanas bloquearon el acceso al servidor de los proveedores de Internet venezolanos y el 30 de julio la oposición informó de que se habían evitado más de 44 millones de ataques a páginas web. Periodistas de The Washington Post compararon hojas de recuento físicas almacenadas en lugares secretos por la oposición, con escaneos de hojas de recuento publicados en línea. También entrevistaron a varias personas cuyas firmas aparecían en las hojas de recuento físicas y concluyeron que éstas eran auténticas. El análisis de 23.720 de las actas de escrutinio en línea reveló que González obtuvo el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. La victoria de Maduro fue duramente criticada tanto a nivel local como por la comunidad internacional. El Centro Carter reprendió duramente al CNE y declaró que las elecciones carecieron de transparencia y no pueden considerarse democráticas. Varios expertos políticos rechazaron los resultados electorales y Dalson Figueiredo, politólogo de la Universidad Federal de Pernambuco, calificó las elecciones como el mayor fraude electoral de la historia de América Latina. El presidente chileno, Gabriel Boric, fue el primero de varios jefes de Estado extranjeros en condenar las elecciones y pidió al CNE que publicara las actas de escrutinio. Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay y Argentina también criticaron a Maduro y al CNE, y el presidente argentino, Javier Milei, calificó a Maduro de dictador. En su discurso tras el anuncio de los resultados, en lugar de hablar de políticas, Maduro respondió a Milei, a quien calificó de sociópata, que disfruta infligiendo dolor a sus ciudadanos. Mientras los observadores internacionales presionaban a Maduro, la ira de los venezolanos estalló en violentas manifestaciones tanto dentro del país como en la diáspora. Los ciudadanos salieron a la calle para protestar por los resultados fraudulentos. Durante el mes de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS, documentó 1.311 protestas en toda Venezuela, el 70% de las cuales se produjeron el 29 o el 30 de julio. El día de las elecciones, los venezolanos de las ciudades brasileñas de Pacaraima, Boa Vista y São Paulo se manifestaron contra Maduro. Ese mismo día, que habría sido el 70 cumpleaños de Hugo Chávez, predecesor de Maduro y progenitor de la Revolución Bolivariana, 9 estatuas de Chávez fueron derribadas por manifestantes. A pesar de estas abundantes pruebas de su impopularidad entre el pueblo y de la abrumadora evidencia de que perdió en las elecciones de julio, Maduro se mantuvo firme en su afirmación de que había ganado. Entonces, para dar credibilidad a su afirmación, reclutó al leal Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para apoyar sus afirmaciones, lo que condujo a la farsa presenciada el 22 de agosto. Como si la connivencia con sus leales para robar el mandato del pueblo no fuera suficiente, Maduro también ha tratado de silenciar a toda la oposición, y su arma es el turbio ejercicio de la Operación Tuntún. Durante una audiencia de la Organización de Estados Americanos en una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, uno de los principales generales del país, Herbert García Plaza, describió la Operación Tuntún como una operación ilegal ejecutada por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Los operativos detienen a críticos del gobierno de Maduro en sus casas en medio de la noche, posiblemente sin una orden de arresto o emitida por un fiscal del Ministerio Público. Cuando se le pregunta por el origen del nombre, Plaza insinúa que se lo pregunten a Diosdado Cabello. El 17 de mayo de 2017, el político y parlamentario venezolano Diosdado Cabello amenazó a la oposición en medio de las protestas venezolanas de 2017 que activaría esa noche un operativo llamado Tuntún para personas que importaran implementos para terroristas. La amenaza fue hecha durante su programa de televisión con el mazo dando y efectivamente acuñó el nombre para un ejercicio de sometimiento que perseguiría a los ciudadanos venezolanos casi una década después. Tuntún se refiere al sonido de los golpes que dan los operativos de seguridad cuando visitan las casas de sus objetivos a horas intempestivas. En junio de 2017, durante un acto conmemorativo de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército, el presidente Nicolás Maduro declaró que todos los detenidos en la Operación Tuntún estaban bajo la justicia militar, dando efectivamente vida al ejercicio antidemocrático. Cabello amenazaría a varias personas en su programa a lo largo de los años, desde compañías navieras hasta jueces del Tribunal Supremo y organizadores del Programa de Desarrollo Juvenil, Futuro Presente. Tras las elecciones presidenciales de 2024 y el estallido de manifestaciones en Venezuela, Maduro acusó a la oposición de fermentar el caos e instigar un golpe de Estado.
activó la Operación Tun Tun en una ofensiva nacional contra los ciudadanos disidentes. Hasta el 7 de agosto, al menos 2.000 personas habían sido detenidas, y Maduro ordenó rehabilitar 2 prisiones para contenerlas. A los detenidos se les acusó normalmente de terrorismo y no se les concedió una defensa privada, y se desconoce el paradero de muchos de ellos. El propio presidente también ha animado a los particulares a denunciar a quienes califica de delincuentes en VNAP, una popular aplicación de Internet en Venezuela. VNAP fue retirada de Play Store y Apple Store poco después. 2 días después de las elecciones, Freddy Superlano, ex candidato presidencial del partido Voluntad Popular, fue detenido por hombres enmascarados y encarcelado en el Helicoide. Según su partido, informantes les habían dicho que Superlano sería torturado y obligado a hacer una confesión falsa preparada por el gobierno. Ese mismo día, Ricardo Esteves, asesor de 20 Venezuela para la campaña de González, fue sacado de su residencia por hombres armados presuntamente pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia. También fueron detenidos Rafael Sibira, coordinador de las juventudes del partido opositor Causa Radical, y otra persona no identificada. 2 horas después de criticar la represión por considerarla una caza de brujas, la política de 20 Venezuela María Oropeza retransmitió en directo cómo las fuerzas de seguridad irrumpían en su residencia sin orden de registro y la detenían. Sigue en paradero desconocido. Periodistas y activistas han sido blanco de la operación Tun Tun. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP, denunció que la reportera Yusner Alvarado y el camarógrafo Paul León fueron detenidos poco después de las elecciones, y la fotógrafa Daisy Pena fue detenida el 2 de agosto. Ese mismo día fueron detenidos el periodista de Televisión Nacional de Chile, Iván Núñez, y su camarógrafo, José Luis Tapia. Ambos fueron liberados más tarde, sanos y salvos, en Colombia. En otro flagrante abuso de poder, se cree que el CNE facilitó sus datos sobre observadores electorales al gobierno, lo que dio lugar a una persecución y encarcelamiento masivos. Muchos observadores electorales han huido de sus hogares por miedo. A pesar de estos abusos de poder revelados y del gobierno antidemocrático, Nicolás Maduro sigue contando con el apoyo de China y Rusia, que según los expertos están bastante contentos de tener un manojo de caos a las puertas de Estados Unidos. Otras naciones que han reconocido la victoria de Maduro son Nicaragua y Cuba. Cuba es otro fuerte partidario del régimen de Maduro, y hay informes de que los cubanos han ayudado al gobierno en la operación Tun Tun. Los medios de comunicación locales informaron de la llegada de 4 vuelos de pasajeros procedentes de Cuba, y los activistas han señalado que varios agentes de la operación Tun Tun tienen acento cubano. También hay informes de que Maduro ha colocado agentes de inteligencia cubanos para espiar a miembros clave de su gabinete, un comportamiento clásico de los dictadores. Pero el mal gobierno y la intimidación de sus ciudadanos no son las peores cosas de las que es culpable el gobierno de Maduro. El imperio de la droga de Maduro. En marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de narcoterrorismo. Las acusaciones se presentaron en Nueva York, Florida y Washington, y formaban parte de los esfuerzos de la administración Trump para echar a Maduro de su cargo. La agencia antidrogas, DEA, siguió poco después con una recompensa de $15 millones por Maduro y una recompensa de $10 millones por miembros de su gobierno. En comparación, el famoso capo mexicano de la droga, El Chapo, tenía una recompensa de $5 millones en ese momento. La acusación fue un acontecimiento inusual, una de las pocas veces, si es que hubo alguna, en que Estados Unidos acusara a un presidente en ejercicio de delitos relacionados con las drogas. Fue un testimonio de la nefasta corrupción que tocó cada pulgada del gobierno venezolano bajo el liderazgo de Maduro. Anteriormente, se pensaba que Maduro solo desempeñaba un papel menor en el tráfico de drogas en su país. Las acusaciones desveladas revelaron lo contrario. Nicolás Maduro era el líder máximo de la empresa criminal venezolana. Esa revelación tuvo varias implicaciones, y la más significativa de ellas fue el hecho alarmante de que la estructura criminal en Venezuela estaba más degradada de lo que nunca pensamos. En naciones como México e Italia, los cárteles o mafias estaban dirigidos por civiles, con una guerra interminable entre el gobierno y los elementos criminales. En Venezuela, el gobierno era el elemento criminal. ¿Cómo fue posible? Todo empezó en 2005, cuando la enorme riqueza petrolera de Venezuela se convirtió en goteo a principios de la década de 2000. Hugo Chávez y sus principales lugartenientes organizaron reuniones con el grupo guerrillero colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Su objetivo era conseguir una asociación con las FARC
para enviar cocaína a Estados Unidos. A cambio de la droga, Chávez estaba dispuesto a ofrecerles dinero, armas y un paso seguro por su país. Se dieron la mano en el trato y los ingresos ilícitos del tráfico de cocaína empezaron a entrar en las arcas del gobierno. En 2005, Chávez pidió a Maduro que ayudara al cártel a identificar a los jueces que no estuvieran dispuestos a dar protección a las FARC y a sus actividades de narcotráfico para que pudieran ser despedidos. Obtuvo hasta $5 millones del narcotráfico por aquella época y se involucró en una operación de blanqueo de dinero relacionada con el negocio del aceite de palma. A continuación, las FARC blanquearon el dinero de la droga a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. A lo largo de los años, a medida que crecía la asociación con las FARC, Maduro se fue afianzando en las operaciones del grupo y realizó varias operaciones con él. Su posición en el gobierno fue fundamental para garantizar un flujo fluido de drogas hacia y a través de Venezuela. De hecho, una de sus funciones como ministro de Asuntos Exteriores bajo el mandato de Chávez era garantizar que la frontera con Colombia permaneciera abierta para permitir que los cargamentos procedentes del país vecino entraran sin interrupciones. Las autoridades estadounidenses también le acusan de coordinarse con las autoridades de Honduras y otros países centroamericanos para el paso ininterrumpido de cargamentos de droga con destino a Estados Unidos, en lo que denominaron un puente aéreo. Solo en 2010 se detectaron sobre el espacio aéreo hondureño hasta 75 vuelos de avionetas que se cree transportaban cargamentos de droga. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calcula que 220 toneladas de cocaína transitarán de Venezuela a Estados Unidos en 2020, y los expertos creen que el volumen actual duplica esa cantidad. Tras la muerte de Chávez en 2012, Maduro asumió el control del gobierno y de un siniestro cártel de la droga dirigido por generales venezolanos. Parte del drama que giró en torno a las acusaciones no selladas en 2020 fue el testimonio de Oliver Alcalá, un jugador clave en el Cartel de los Soles, que se traduce como Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es una cábala de generales narcotraficantes que responden nada menos que al mismísimo presidente Nicolás Maduro. El cártel recibe su nombre de la insignia de estrellas en forma de sol que llevan los generales venezolanos. Asociado con los rebeldes de las FARC, a quienes vendía armas a cambio de drogas, el cártel dirigió un imperio narcoterrorista, enviando cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Cartel de los Soles se remonta a principios de la década de 1990, cuando los generales de la Guardia Nacional de Venezuela aceptaron sobornos para hacer la vista gorda ante los traficantes que introducían cocaína de contrabando desde Colombia a la costa caribeña de Venezuela. Posteriormente, el cártel se dedicó al tráfico de drogas, contribuyendo supuestamente a financiar la llegada de Chávez al poder. En 2005, cerró la oficina de la DEA en Venezuela, alegando que era una tapadera para el espionaje estadounidense. En 2011, Alcalá fue nombrado uno de los capos del narcotráfico en el gobierno venezolano y había utilizado su mando de una división blindada venezolana para dirigir una ruta de armas por drogas con las FARC. El general, ferviente seguidor de Chávez, se enemistó con Maduro en 2016 y huyó a Colombia en 2018, donde se entregó a las autoridades estadounidenses un día después de que se pusiera una recompensa de $10 millones por su cabeza. Nicolás Maduro no es el único funcionario del gobierno en el punto de mira de la DEA. Ya en 2008, Washington acusó a miembros de la élite venezolana de tráfico de drogas. Hugo Carvajal, entonces director de inteligencia militar, Henry Rangel Silva, entonces director de inteligencia, y Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, fueron acusados en virtud de la ley de cabecillas. Washington volvió a disparar contra la élite venezolana en 2016, subiendo el listón esta vez. Néstor Reverol, ministro del Interior, y Edilberto José Molina, ex subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York. Ambos están acusados de participar en una conspiración para la distribución internacional de cocaína. Un año después, el vicepresidente, Tarek El Aissami, fue añadido a la lista de capos y acusado de facilitar el movimiento de cargamentos de droga desde una base aérea venezolana, así como de controlar las rutas de la droga a través de los puertos venezolanos. En 2018, Diosdado Cabello se convirtió en la última incorporación a la lista y fue sancionado por corrupción y narcotráfico. Maduro ha negado sistemáticamente las acusaciones y ha acusado a Estados Unidos de intentar manchar su nombre. Sin embargo, la lista de pruebas en su contra sigue acumulándose. En 2022, un canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, los sobrinos de Maduro fueron liberados tras ser detenidos en 2015 en posesión de 800 kilos de cocaína. Ambos fueron detenidos en 2015 en una operación encubierta de la DEA
cuando intentaban exportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Fueron extraditados, declarados culpables al año siguiente y condenados a 18 años. Habían declarado a informantes de la DEA durante una operación encubierta que habían tratado de obtener $20 millones para ayudar a financiar la campaña electoral de Cilia Flores a la Asamblea Nacional de Venezuela. Confesaron que sus motivos eran de naturaleza política. ¿Hay todavía esperanza para la democracia? Cuando las políticas de Hugo Chávez empezaron a sentar las bases del régimen autocrático que le sucedió, un número constante de venezolanos empezó a emigrar a Estados Unidos y a otros países vecinos. Al final del primer mandato de Maduro, el goteo se había convertido en una avalancha. Se calcula que más de 1,5 millones de venezolanos emigraron en los 15 años transcurridos entre 1999 y 2014, y se estima que otros 1.800.000 se marcharon en 2014, 10 años, hasta 2015. Naciones Unidas informó de un éxodo diario de 5.000 venezolanos en el primer semestre de 2018. Para febrero de 2019, la organización informó que 3,4 millones de venezolanos habían emigrado, y esperaban que otros 1,9 millones pudieran emigrar en 2019. Ante el éxodo masivo, da humildad darse cuenta de que cientos de miles de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60 hasta los 80. Ahora, sus antiguos anfitriones mendigan hospitalidad. Las razones para marcharse son inagotables: colapso económico, expansión del control estatal sobre la economía, alta inflación, incertidumbre general, falta de esperanza en un cambio de gobierno, un sector público fallido, falta de productos de primera necesidad, etc. La alta tasa de criminalidad es posiblemente la peor consecuencia de la permanencia del gobierno de Maduro en el poder. Venezuela tiene la tasa de delitos violentos más alta del mundo, con un índice de criminalidad de 83,76 puntos. La mayoría de estos delitos, incluso cuando se denuncian, rara vez son perseguidos. Dado que Nicolás Maduro se las ha arreglado de alguna manera para sobrevivir a 3 elecciones, a pesar de ser inmensamente impopular, tenemos que preguntarnos si todavía hay esperanza de que la democracia prevalezca al final. Cabe preguntarse cómo un conductor de autobús se ha convertido, posiblemente, en el jefe de Estado venezolano más odiado de la historia. De conductor de autobús a dictador. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Su familia era de clase obrera y su padre, Nicolás Maduro García, era un dirigente sindical que murió en un accidente de automóvil en 1989. Maduro se crió en calle 14, una calle de los Jardines, El Valle, un barrio obrero de la periferia occidental de Caracas. Su familia era de izquierdas y seguidora del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP. Era el único varón de 4 hermanos y fue educado como católico romano, aunque más tarde se convertiría en seguidor del gurú hindú indio Satya Sai Baba. Estudió en el Liceo José Ábalos, un instituto público de El Valle. Fue en el Liceo José Ábalos donde se inició en la política como miembro del Sindicato de Estudiantes del Centro. Sin embargo, los registros escolares muestran que Maduro no se graduó en el instituto. Ya adulto, se convirtió en conductor de autobús de la empresa Metro de Caracas e inició su carrera política en la década de 1980, convirtiéndose en sindicalista oficioso en representación de los conductores de autobús del sistema Metro de Caracas. También trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel durante la fallida campaña presidencial de este en 1983. Su militancia fue paralela a su carrera política. En 1986, Maduro, de 24 años, fue uno de los varios militantes de organizaciones de izquierda sudamericanas que asistieron a un curso de 1 año en la Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella, un centro de formación política dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas. Según el excomandante en jefe del ejército venezolano, Carlos Peñaloza, Maduro estuvo involucrado en el secuestro de William Niehaus, empresario estadounidense y jefe de Owens, Illinois, en Venezuela. Los secuestradores eran militantes de izquierda y más tarde se afiliarían al predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Peñaloza también afirmó que Maduro fue supuestamente reclutado por la Dirección de Inteligencia de Cuba y encargado de acercarse a Hugo Chávez y servirle de topo. Chávez estaba experimentando una floreciente carrera militar y más tarde daría un fallido golpe de Estado en 1992. A diferencia de su predecesor, Nicolás Maduro Moros nunca fue militar, aunque a principios de los 90 se unió al grupo revolucionario MBR 200 que fundó Chávez. En una fotografía tomada en una reunión en 1997, se puede ver a Maduro en el extremo izquierdo con Chávez sentado en el centro. Tras la detención de Chávez,
Maduro hizo campaña en favor de su liberación. A finales de la década de 1990, Maduro ayudó a fundar el movimiento Quinto República, MBR, el partido político que apoyó la candidatura de Chávez en 1998. En ese momento, Maduro se había ganado la confianza de Chávez y su carrera política se disparó. En 1998 fue elegido miembro de la Cámara de Diputados venezolana por el MBR. En 2000 obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional en representación del Distrito Capital y fue elegido presidente en 2005. Ocupó el cargo hasta que en 2006 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela y sustituido por Cilia Flores, con quien inició una relación sentimental y acabó casándose. Anteriormente había estado casado con Adriana Guerra Angulo, con quien tuvo a su único hijo, Nicolás Maduro Guerra, también conocido como Nicolásito. En un alarde de nepotismo poco disimulado, Nicolás ha sido nombrado para varios altos cargos gubernamentales, desde jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia hasta director de la Escuela Nacional de Cine, y actualmente ocupa un escaño en la Asamblea Nacional. El nombramiento de Maduro como ministro de Asuntos Exteriores se caracterizó por un celo inquebrantable por ampliar los términos de amistad a casi cualquier gobierno que rivalizara con Estados Unidos. Durante su mandato, Venezuela puso fin a sus relaciones con Taiwán en favor de la República Popular China, apoyó al dictador libio Muammar Gaddafi y rompió sus lazos diplomáticos con Israel durante la Guerra de Gaza de 2008 a 9. El país también reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Israel durante la Guerra de Gaza. El país también reconoció y estableció relaciones diplomáticas con el Estado de Palestina, reconoció a Abjasia y Osetia del Sur como estados independientes y apoyó a Bashar al-Assad durante la Guerra Civil Siria. Sus homólogos lo consideraban un político hábil y, en particular, no habló ningún idioma extranjero durante su mandato. Como era de esperar, sus logros le granjearon poco aprecio por parte del gobierno de Estados Unidos, y un incidente ocurrido en 2006 en Nueva York marcó el inicio de la difícil relación entre Estados Unidos y el futuro presidente. En septiembre de 2006, mientras intentaba viajar de regreso a Venezuela vía Miami, Florida, Maduro fue detenido brevemente por agentes de seguridad nacional en el aeropuerto internacional John F. Kennedy durante unos 90 minutos. El entonces ministro se encontraba en Nueva York con el presidente Hugo Chávez para asistir a la 61ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Mientras pronunciaba un discurso en la sesión, el presidente Chávez llamó «Diablo» al presidente estadounidense George W. Bush, y días después, Maduro fue retenido en el aeropuerto tras pagar 3 billetes de avión en efectivo. El incidente comenzó cuando Maduro intentó recoger un objeto que había sido revisado en un control de seguridad del Aeropuerto Internacional JFK, y el personal de seguridad le dijo que tenía prohibido hacerlo. A pesar de identificarse como diplomático del gobierno venezolano, los funcionarios le escoltaron a una sala para un control secundario. Durante el control, Maduro se mostró poco cooperativo y su pasaporte diplomático y su billete fueron retenidos durante un tiempo, pero finalmente le fueron devueltos. En 2011, Chávez, que padecía un cáncer recurrente, reveló que quería que Maduro le sucediera. El 13 de octubre de 2012, Chávez nombró a Maduro vicepresidente. El nombramiento se produjo poco después de la victoria de Chávez en las elecciones presidenciales. Además de la lealtad de Maduro al presidente enfermo, Chávez también tuvo en cuenta las buenas relaciones de Maduro con otros leales a Chávez o chavistas. Al apoyar a Maduro como presidente, Chávez había dejado de lado a Diosdado Cabello, ex vicepresidente y poderoso funcionario del Partido Socialista vinculado a las Fuerzas Armadas. Cabello, que más tarde acuñaría la palabra Operación Tuntún, era ampliamente considerado como el sucesor de Chávez. Cabello prometió lealtad a Maduro después y actualmente es vicepresidente de Venezuela. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro se convirtió en presidente interino antes de ser elegido en unas elecciones presidenciales especiales en abril. Venció a su oponente, Henry Capriles, con solo el 1,5% de los votos, lo que llevó a Capriles a pedir un recuento de los votos. No obstante, Maduro fue investido 53º presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechando el creciente descontento público con el gobierno de Maduro y el socialismo de su partido en general, en 2015 la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional por primera vez en 16 años. Para su disgusto, la Asamblea Nacional saliente llenó el Tribunal Supremo de Justicia, el más alto tribunal de Venezuela, de aliados de Maduro. Los efectos a largo plazo de los gastos del gobierno anterior y de la guerra económica de Chávez contra las clases altas empezaron a surtir efecto con Maduro en el poder. Su régimen se enfrentó a una elevada inflación y a la escasez de alimentos, problemas heredados de las políticas económicas de Chávez.
Entre 2014 y 2016, los precios del petróleo cayeron de 100 a 30 dólares por barril y sumieron a Venezuela en una espiral económica y política. En 2014, el país entró en recesión económica y en 2016, la hiperinflación se había instalado con una tasa de inflación récord del 800%. Los bajos precios del petróleo y una caída de la producción petrolera de Venezuela por falta de mantenimiento e inversión intensificaron la crisis. A pesar de todo ello, la administración de Maduro no redujo el gasto y siguió negando la existencia de una crisis económica. Peor aún, comenzó la represión violenta de la oposición. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, informó de 5.287 asesinatos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en 2017, con al menos otros 1.569 asesinatos registrados en los primeros 6 meses de 2019. En enero de 2016, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, declaró una crisis humanitaria debido a la escasez de medicamentos, suministros médicos y el empeoramiento del estado de la infraestructura humanitaria. Sin embargo, el presidente Maduro rechazó la ayuda internacional y negó la existencia de una crisis humanitaria. En 2017, el Tribunal Supremo asumió las funciones de la Asamblea Nacional, desatando la crisis constitucional venezolana. Siguieron meses de protestas antigubernamentales que lamentablemente dejaron más de 100 muertos. En medio de la protesta internacional, el Tribunal Supremo dio marcha atrás y, en su lugar, el gobierno convocó un referéndum para aprobar la creación de un órgano legislativo todopoderoso llamado Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que reescribiría la Constitución. La oposición boicotea el referéndum y la Asamblea Constituyente se establece sin apenas oposición por parte de los presentes. Aunque se afirmó que solo reescribiría la Constitución, rápidamente asumió funciones legislativas cruciales, lo que dio lugar a acusaciones de que Maduro estaba socavando la democracia. La reescritura de la Constitución fue una excelente excusa para que Maduro se saltara las elecciones presidenciales de 2018, ya que el proceso duraría 2 años. En febrero de 2018, Maduro convocó elecciones presidenciales, 4 meses antes de la fecha prevista. Como venía siendo habitual tanto en el régimen de Chávez como en el de Maduro, las elecciones estuvieron fuertemente amañadas y plagadas de varias irregularidades. Al final, Maduro fue declarado vencedor y esto marcó el inicio de la crisis presidencial de 2019. Varias naciones y organismos internacionales, entre ellos Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, OEA, consideraron que la continuidad de Maduro en el poder era inconstitucional. El asunto llegó a su punto álgido cuando la Asamblea Nacional consideró inválidas las elecciones y declaró al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente en funciones y líder de un nuevo gobierno interino. Sin embargo, a medida que se acercaba 2024 y no se evidenciaban avances en el proceso de transición, el gobierno interino de Guaidó fue finalmente disuelto en favor de las elecciones presidenciales de 2024. Las elecciones se han celebrado y los venezolanos han hablado, pero Maduro ha hecho oídos sordos a su voz. Ahora, las líneas entre el socialismo y la autocracia se desdibujan y, como consecuencia directa, el buen pueblo de Venezuela se ve obligado a sufrir. Gracias por verlo. Si has encontrado este video informativo e interesante, asegúrate de ver otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo, nos vemos en el próximo video.